Cordial saludo, profesor y compañeros. Mi nombre es Lía Alejandra Cardoso Díaz, soy de la carrera de Administración Logística y hoy voy a hablarles sobre estructura organizacional. Voy a dar respuesta a las preguntas que se hicieron para la actividad número 1 del módulo 1 de esta materia. La primera pregunta es: ¿qué es una organización? Entonces, bueno, tenemos que una organización es, o lo que conocemos como una empresa, es un conjunto de áreas en la cual laboran personas que están preparadas profesionalmente en diferentes áreas o en diferentes especialidades que en conjunto trabajan para lograr unos objetivos y pues a cambio reciben una remuneración económica. ¿Qué es estructura organizacional? Entonces, tenemos que una estructura organizacional, aquí tenemos varias palabras que la definen, como construcción, definición, desarrollo de gestión, definición de roles, cumplimiento de objetivos, recurso humano calificado, no es estática y es situacional. Todo lo anterior, ¿qué quiere decir? Que la estructura organizacional es la que nos permite construir o definir cómo se va a organizar una empresa, cuál va a ser el desarrollo o la gestión que la empresa va a tener, definiendo unos roles, dando a cada persona que hace parte de la empresa unas funciones específicas. Claramente hay que tener en cuenta que dentro de estas funciones hay unas que lideran la operación. Todo esto con el fin de llegar al cumplimiento de los objetivos que las directivas de la organización se plantearon desde el momento inicial. Para esto o para cumplir los objetivos se debe contar con recurso humano calificado, personas profesionales y con experiencia laboral en diferentes áreas. Hay que tener en cuenta que la estructura organizacional no es estática y dentro de una empresa estas estructuras están en constante movimiento con el fin de evolucionar y de dar cumplimiento a los objetivos. Por lo tanto, es situacional, es decir, se adapta a las situaciones que están viviendo las empresas. Hay que tener en cuenta que en la actualidad y de acuerdo al movimiento económico que tiene el mundo, hay situaciones que se presentan en las cuales las empresas deben adaptarse para poder sobrevivir y para poder cumplir los objetivos que tienen planeados. Entonces, tenemos en cuenta ya lo que es la estructura organizacional, podemos ver el entorno de las mismas o el entorno en el cual están las organizaciones. Hay entornos generales y específicos, pues vamos a empezar con lo general. Lo general es lo que está alrededor de la empresa, pero que tiene un impacto pero no directo. Entonces tenemos el entorno tecnológico, económico, político, legal, sociocultural, medioambiental o demográfico. Todos los anteriores son factores que se tienen en cualquier economía y inciden de una manera general dentro del desarrollo o dentro del trabajo de una empresa. Y tenemos los entornos específicos que son los que impactan directamente a las empresas, como lo son los proveedores, los clientes, el mercado laboral, la comunidad, las administraciones públicas, los competidores y las entidades financieras. Y aquí vamos a especificar un poquito en el entorno específico, pues los proveedores, que son las personas que se encargan de soportar de alguna forma la operación de la empresa, dando soporte o vendiendo ciertos productos o servicios para el funcionamiento de la misma. Está pues la comunidad, porque pues las empresas siempre se van a desarrollar o van a estar inmersas dentro de una comunidad. Entonces la idea es que las empresas favorezcan a esta comunidad mediante la responsabilidad social. Están también los clientes, que pues es la razón de ser de una empresa, es para la cual se trabaja y principalmente es como a quienes van dirigidos los objetivos planteados. Está el mercado laboral, las personas, la competencia laboral que hay actualmente.
están las administraciones públicas o todos, digamos, los riesgos o impactos o decisiones que se tomen desde el Estado que impactan a la empresa, las entidades financieras que son quienes pueden ayudar en algún momento con préstamos o con este tipo, digamos, de soluciones a las empresas para poder desarrollarse, y están los competidores que son las personas o las empresas que prestan los mismos servicios o venden los mismos productos. Entonces estos serían como los entornos a los que se enfrentan y dentro de los que se desarrollan las organizaciones en la actualidad. Los factores que afectan la estructura organizacional: está la comunicación, la estrategia, el entorno, el tamaño, la cadena de mando y la tecnología. Entonces, bueno, la estrategia hay que tener en cuenta que para que la estructura organizacional sepa hacia dónde debe ir y cómo debe dirigirse, debe tener claro una estrategia. Hay que tener una estrategia clara, unos objetivos, unas metas claras para en los cuales todas las personas que están trabajando en la organización deben trabajar por ello, por lograrlo, por aportar a ellos, y pues debe ser como el objetivo común de todos. Está la comunicación. De una buena comunicación también depende mucho el trabajo de las diferentes áreas que hacen parte de una estructura organizacional e incluso de las áreas de manera interna. Entonces la comunicación es clave en todo el proceso de estructura organizacional. Está el entorno, que como lo vimos anteriormente son muchos factores externos e internos que digamos que apuntan o impactan las estructuras organizacionales, y por ende pues como lo decía al inicio de la presentación, estas estructuras deben ser situacionales y deben organizarse y acomodarse de acuerdo a los entornos en los que se está viviendo. También es importante tener el tamaño de las empresas, porque de acuerdo al tamaño de la empresa se puede diseñar o se puede generar una estructura organizacional diferente. No es lo mismo estructurar empresas de 500 personas que empresas de 20 personas. Para cada una hay una estructura diferente y que le convenga de acuerdo a su tamaño. Está la cadena de mando, que es muy importante tener en claro siempre, digamos, cuáles son los niveles o rangos de autoridad, y pues la tecnología, que indudablemente estamos cada vez evolucionando mucho más, y hay que aplicar la tecnología a toda la estructura para poder ir avanzando pues y ser competitivos. Hay diferentes tipos de estructura organizacional. En este momento vamos a ver la estructura organizacional por funciones. La estructura organizacional por funciones se basa en las funciones de las áreas. Es una organización un poco más vertical, es decir, tiene una cabeza y esta cabeza va desplegando las funciones y las responsabilidades a sus equipos de trabajo. El conocimiento es jerárquico o desplegable, es decir, que desde la cabeza se va bajando el conocimiento hacia las demás personas. Y la estructura por funciones también está centrada en el empleado y en su trabajo. Evalúa más cómo va o cómo el empleado desarrolla sus funciones, cómo hace su trabajo. De pronto este tipo de estructura es un poco más individual, ya que se enfoca, digamos, en el momento de errores o dificultades, en quién es de quién es o en quién recae la responsabilidad, ni más en qué error hubo dentro de la función. Entonces esta estructura es mucho más sobre la función y sobre el desempeño del empleado. Y tenemos la estructura organizacional por procesos, que es la que se enfoca, como su nombre lo dice, en los procesos. Es multifuncional porque dentro de su estructura hay personas que tienen o están especializadas en diferentes ramas. Esto permite que la organización sea horizontal y que sea un poco más integral el conocimiento, es decir, que las personas en su diversidad de conocimientos puedan integrarlo y puedan hacer un conocimiento o una estrategia un poco más fuerte
para soportar la operación de la empresa. Y este tipo de estructura, a diferencia de la anterior, está enfocada en el cliente. La idea siempre es trabajar en conjunto, de manera horizontal, para centrarse en el cliente. En el momento de retroalimentar, aquí se retroalimentan es en cuanto a errores o dificultades, no quién fue o cuál fue la función que falló, sino qué del proceso se debe mejorar, cuál es el proceso que está fallando, el que no se ajusta. Entonces vemos que dentro de la estructura organizacional por funciones y por procesos hay una gran diferencia. A mi forma, digamos, de ver, y en la actualidad me inclinaría mucho más por la estructura por procesos, pero pues hay que tener en cuenta que las empresas definen su modelo, su estructura organizacional de acuerdo a diferentes parámetros que los llevan a cumplir sus objetivos. Muchísimas gracias.